Entonces, habíamos visto la semana pasada los cromatogramas, conceptos de tiempo de retención, conceptos de cromatografía y subclasificación, constante de reparto, el fenómeno conocido como cuasi equilibrio que se desarrolla dentro de las columnas cromatográficas, platos teóricos, número de platos teóricos, efecto de temperatura, efecto de porcentaje de fase líquida estacionaria. En un trabajo práctico van a ver, por ejemplo, cómo calcular el caudal de la fase móvil óptimo para que la columna funcione con su mayor eficiencia. Esto tiene que ver con un cálculo y una experiencia práctica más un cálculo teórico, y teóricamente cada columna, dependiendo su diámetro, su tipo de relleno, su longitud y las temperaturas a las cuales funciona un determinado ensayo, debería tener su caudal óptimo para funcionar, caudal de fase móvil, ¿no es cierto? Bueno, ese es un trabajo práctico que normalmente lo hacemos numéricamente, pero también lo hacemos en el laboratorio, así que si seguimos así como está ahora, lo podemos llegar a concretar. Tiene que ver con esto que estamos viendo acá. Y habíamos visto el concepto de eficacia o eficiencia, resolución, gases portadores, sistemas de inyección de gases y líquidos, tipos de columnas. Acá siempre las vemos enrolladas, ya sean empaquetadas o capilares. Acá están los diámetros de las columnas enrolladas y las longitudes más estándares o utilizadas, y las capilares clave, sus diámetros menores de 0,1 a 0,5 milímetros, en cambio las empaquetadas de 3 a 6 milímetros, y mayores longitudes las capilares. Acá este colorcito ocre que les decía, ese colorcito ocre en realidad es el polímero polimida, que les confiere cierto tipo de flexibilidad para evitar que se rompan. Estas columnas, para que no se rompan tanto, digamos, ¿no? Lo ideal, miren si ustedes ven acá, todos esos tubitos capilares enrollados están como en un soporte metálico. No sé si alcanzan a ver acá estos alambritos. Acá se ve mejor también, este soporte metálico, que de alguna manera le confiere cierta cobertura para evitar que se muevan los anillitos, ya sea por su manipulación, por manipulación del operador, al instalarlo dentro del horno o quitarlo, y evitar que se rompan. Puesto que si tienen varias roturas, tipo 2, 3, 4 roturas a lo largo de la longitud de la misma, ya podemos comenzar a tener no buenos desempeños en la performance de la columna. Vienen algunos conectores para unir los dos extremos donde puede haber habido alguna rotura, pero ya estaríamos hablando de como espacios huecos, ¿no?, entre una rotura y otra, y eso ya no favorece a la separación. O sea que muchas roturas no podemos tener. Bueno, esto lo habíamos visto. Hasta acá dejamos, ¿verdad? Este era, es una de las partes que alguien me preguntó la semana pasada, es el sistema de inyección. Teníamos
recién lo comentamos, tenemos un compartimento que es el inyector. En el inyector, que está normalmente a elevadas temperaturas, y a donde ingresa la muestra que queremos separar, ya sea que la inyectemos normalmente y lo usual con una jeringa, que puede ser líquidos, sólido disuelto en algún solvente, o jeringas para gases si los tenemos en estado gaseoso a nuestra muestra, ¿no? Ese inyector dijimos que está a elevadas temperaturas para vaporizar a las muestras líquidas, pero no descomponerlas, es decir, no lo suficientemente altas para no descomponerlas. Ahora bien, cuando tenemos, ese inyector tiene un volumen determinado, pero cuando tenemos columnas capilares, al contar con longitudes tan largas y diámetros tan pequeñitos, no podemos estar inyectando caudales, porque al inyector entra la muestra que queremos separar y entra el caudal de gas portador que viene ya de alguna manera regulado desde el tubo de almacenamiento del gas portador con calidad cromatográfica. Ese caudal, si bien ya tiene una presión más baja de la que tiene el cilindro, porque ahí en el mismo cilindro tenemos un reductor de presión y después al ingreso del cromatógrafo volvemos a tener otro reductor, aún así el caudal que ingrese dentro de las columnas cromatográficas tiene que ser muy pequeñito porque los diámetros de las columnas son muy pequeños y no tolerarían caudales que sí toleran las columnas empaquetadas o empacadas también, o de relleno. Estas últimas columnas, las empaquetadas, los caudales pueden oscilar entre más o menos, entre 13, 14, 15, hasta 25, 30, 33, más o menos entre esas, para trabajar con caudales relativamente óptimos dentro de ese rango y columnas entre 1.5 a 3, 4 metros. Esos caudales que yo les estoy mencionando no los tolera las columnas capilares. Vuelvo a repetirle, por sus escasos diámetros y porque, si recordamos, en las paredes internas de los tubitos capilares teníamos depositada la fase líquida estacionaria, esa fase líquida densa, viscosa. Si circulara un caudal así de alto, como el que circula dentro de las columnas empaquetadas, corremos el riesgo que ese caudal tan elevado arrastre y despegue la fase estacionaria pegada, adherida en el interior de las paredes capilares también. Y entonces le estaríamos eliminando lo clave en una columna, que es la fase líquida, que es donde se produce el fenómeno de absorción-desorción y en definitiva la interacción solutos-fase estacionaria para lograr la separación de los componentes de la mezcla problema. Entonces, dicho esto, ¿cómo es el inyector o la cámara de inyección para cromatógrafos que trabajan con columnas capilares? Este es uno de los inyectores más representativos y que a modo de entender la funcionalidad de lo mismo, vamos a ver este que se llama inyector tipo split. El inyector tipo split, ¿qué hace? Acá tenemos, donde dice septum, es un taponcito de goma que está en la cara externa del cromatógrafo, y es por acá donde con la jeringa inyectamos la muestra problema a separar. Entonces tenemos la jeringa acá, con la aguja, atravesamos este tapón de goma o septum,
e ingresamos a esto que sería la cámara de inyección. ¿Mm? Bien, tenemos otro orificio donde entra el gas portador con el caudal que ya venía reducido desde la salida del cilindro y reducido también al ingreso del cromatógrafo, bien digo. Luego, acá, en esta zona, comienza a mezclarse la muestra que ingresó por aquí, más el gas portador que ingresa por acá. Y en este tramo o trayectoria, podemos decir cámara mezcladora, se mezclan ambas corrientes. Y acá en este otro extremo tenemos el ingreso a la columna capilar, que es donde el gas ingresa con la muestra problema y dentro de la columna se va a ir produciendo los distintos fenómenos de absorción, desorción y las separaciones de los distintos componentes. Pero antes de ingresar a la columna tenemos esto que se llama venteo, split de venteo. Acá hay una valvulita que nosotros la manipulamos como operadores. Y en esta valvulita, ¿qué hacemos? Ventear una buena proporción de lo que tenemos acá en la cámara mezcladora y dejamos pasar muy poquito hacia la columna capilar. Fíjense, miren lo que pasa a la columna de capilar de gas portador. Un gas portador con un caudal entre 1 a 4 mililitros por minuto y como máximo de 1 a 10 mililitros por minuto. Recordando que las columnas de relleno dijimos entre 15 a 30, 35. Entonces, de este caudal es el caudal aceptable para las columnas, o sea, un rango entre estos valores, son los valores aceptables para trabajar con columnas capilares. Entonces, concretamente, un inyector tipo split es un inyector para cromatógrafos que trabajan con columnas capilares y la función principal es lo que ingresa por un extremo, luego de mezclarse el analito problema con el gas portador, la gran mayoría es venteado y muy poquito ingresa a la columna. Alguien me puede preguntar, ¿y esto que se ventea dónde se va? Al aire libre, a la atmósfera. Recuerden que estamos hablando de infinitesimales. Si acá estamos inyectando con las jeringuitas que les mencioné de vidrio, con calibración de jeringa, la menor calibración o lectura que podemos estar mirando de manera ocular la jeringa es 0,2 microlitros. 0,2 microlitros ya podemos estar inyectando acá. 0,2 microlitros. O sea que lo que se ventea es muy poquito. Y acá el operador calculará qué relación de split quiere tener acá en esta valvulita de salida o de venteo, que tiene que ver con el flujo del venteo, o que vamos a ventear, sobre el flujo que queremos que pase por la columna, ¿sí? Y estos valores de relación de split se informan también cuando uno realiza el obtiene un cromatograma y lo quiere presentar a, no sé, a un cliente o a un resultado de investigación, lo que sea, se informa este dato, se informa qué gas portador se utilizó, qué caudal de gas portador se utilizó, además de la relación split, la temperatura del inyector, la temperatura del detector, la temperatura del horno, si fue isotérmico, si fue programado, tipo de columna, longitud, diámetro, tipo de relleno. Esas son todas variables que se informan al momento de presentar un cromatograma.
O sea, profe, es decir, que regula el caudal. Exacto, regulás vos el caudal. En realidad, también cuando trabajamos con columnas de relleno, regulamos el caudal. Es decir, nosotros programamos el cromatógrafo y le decimos al cromatógrafo, quiero que este ensayo trabaje con esto. O sea, ya hemos colocado la columna de relleno dentro del horno, ¿no? Ya sabemos qué longitud tiene, qué diámetro, qué tipo de relleno, para el tipo de análisis que queremos hacer. Y nosotros como operadores le decimos, bueno, el caudal que va a ingresar a la columna va a tener X valor, no sé, 20 mililitros por minuto. Y el cromatógrafo tiene determinadas válvulas que va a hacer que el caudal se mantenga lo más estable posible durante todo el recorrido dentro de la columna. De la misma manera, ahora trabajando con columnas capilares, también programamos el cromatógrafo o la corrida cromatográfica vamos a hacer y le decimos, quiero que tenga esta corrida una relación de split, tanto de venteo, tanto pase por columna, porque quiero que pase X caudal por la columna. Sí, nosotros lo programamos y le damos la orden al cromatógrafo. Profe, ¿y ese split no podría ponerse antes de la mezcla con la muestra para que no se pierda muestra justamente en ese escape? Antes acá, ¿a dónde dirías vos? Porque el split está después que se produce la mezcla, ¿eh? La mezcla del gas por... Y se pierde muestra por el split, ¿o no? Sí, se pierde, pero por Y eso... justamente para no perderla, no se podría poner antes, o que no entiendo muy bien claro la función de ponerlo justo en ese punto. Porque nosotros tenemos que asegurarnos que la fase móvil que ingrese a la columna sea una fase móvil con mezcla de analitos que queremos separar. O sea que en algún momento el analito se tiene que mezclar con la fase móvil. Si venteamos acá o venteamos acá, es igual, porque lo que tenemos que ventear es la mezcla de la fase móvil ya totalmente homogénea con el analito, para solamente dejar pasar un poquito o un caudal muy bajo a la columna. No sé a dónde querrías vos pensar que podría estar en otra posición, porque esté a donde esté el venteo Antes del inyector en sí. Ah, vos decís fuera del cromatógrafo. Claro, o no fuera, pero que no, como ventear antes de que el gas entre en contacto con la muestra para evitar que la muestra se vaya por el venteo. No, porque estamos hablando de que el gas portador tiene que tener la muestra que quiere separar, que va a separar. O sea, la mezcla Claro, o que sea, el entre... venteo es justamente para la muestra. No. Acá el venteo, vos pensá, esto yo les dije que es la cámara de mezclado. Acá en esta cámara se produce el mezclado lo más homogéneo posible del gas portador y el septum, porque a la columna tiene que ingresar la mezcla del gas portador con la muestra que queremos analizar. El venteo no es únicamente de la muestra problema, es ya de la mezcla gas portador más muestra problema. No puede haber un venteo en cualquier, o sea, podría estar en cualquier otro lado, pero siempre el venteo va a consistir en la mezcla de gas portador más la muestra problema. Porque no podemos estar venteando muestra sola o gas portador solo porque no tendría sentido. O sea, nosotros tenemos que hacer pasar por la columna la mezcla. Gas Claro, entonces carrier. en mi cabeza no tengo bien definido para qué es el venteo. El venteo es justamente porque se trabaja con tan pequeñitos volúmenes y en realidad tan pocos
valores volumétricos de muestra. Imagínate, estamos inyectando 0,2 microlitros de muestra en la jeringuita, por acá. 0,2 microlitros, o sea, imagínate, inyectamos, o sea, si vos pensás en la muestra, son ínfimos los valores que se usan, ínfimos. Voy a visualizar, 0,2 microlitros de volumen estamos inyectando acá. Ay, ¿qué me preguntaste? Perdón. No era. ¿Qué es el venteo en general? O sea, ¿para qué sirve el venteo? Esa es la pregunta. Entonces, el venteo es, al trabajar las columnas capilares, al tener tan poca capacidad de volumen en su interior, los equipos ya vienen diseñados, o sea, han tratado de ser diseñados con los volúmenes lo más pequeños posibles, pero no tanto que ya en el propio diseño tengan capacidad para dejarnos pasar muy poquitito caudal de gas portador dentro de la columna, porque la columna acepta muy poquito caudal, muy poquito caudal. Entonces, por más que tengamos válvulas y válvulas y válvulas, desde el cilindro hasta la inyección, válvulas de reducción de presión, nunca se ha podido, desde el diseño de los equipos, trabajar con reductores de gas portador tales que antes de ingresar a la cámara de inyección podamos estar trabajando con un caudal de gas portador de 1 mililitro o 2, que sería lo que nos acepta la columna. Ese es simplemente el hecho de trabajar con un split y ventear. Porque el equipo, porque la columna no te acepta los caudales para los cuales los equipos han sido diseñados. Los equipos son diseñados para trabajar en las cámaras de inyección y adentro de las columnas entre 10 a 30, 35 mililitros por minuto. Pero esos caudales no los aceptan las columnas capilares, sí los aceptan las columnas de relleno. Entonces se diseñó este sistema como sistema de inyección o cámara de inyección para los cromatógrafos que trabajan con columnas capilares, donde se reduce el caudal acá, venteando lo que no acepta en caudal volumétrico, lo que no puede aceptar por capacidad el interior de una columna capilar. Esa es la simple razón. No aceptan caudales superiores a estos. No sé si, espero que te quede claro, si no lo sé. Sí, creo que estoy, o sea, tengo más claro y me parece que ya sé dónde apunta, pero creo que prefiero que siga con la clase porque si no le saco mucho tiempo. Cualquier cosa le puedo mandar un mail. Bueno, dale. Bien. Acá tenemos otro dibujito del sistema de inyección. El mismo. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué sería la purga del séptimo mes? O sea, la primera salida, ¿qué funcionalidad tendría? En la purga acá dijimos que acá ya también estamos inyectando con la jeringa parte de la muestra, ¿no? Acá lo que suele suceder que esta purga de septum está antes de que inyectemos la muestra, si hay algún tipo de gas, de aire o algo que quedó de una reacción anterior, se purga previamente a la inyección de la muestra. Y después se purga y luego se inyecta la muestra problema, el gas portador, cámara de mezclado y lo que veníamos explicando recién. ¿Estas son válvulas de reflujo, profe? ¿Cómo? ¿Estas son válvulas de reflujo? Exacto, son válvulas de reflujo y estas son las que se pueden manipular por el operador, el técnico operador, o más bien programarlas para que se abran, para que tengan determinado tipo de apertura. En realidad, ya los equipos nuevos
muy poco es de contacto de operador con las distintas válvulas, ya es como que se programa todo. Acá miren, estos son los septums, que los septums vienen acá, que les decía, estas gomitas, donde la jeringa pincha acá y se introduce adentro de la cámara de inyección. Y vuelta, otro dibujito con las partes de las mismas, a ver si nos falta algo. La cámara de mezclado, en la jerga cromatográfica le decimos liner, pero bueno, es cámara de mezclado. Profe, yo también tengo otra duda, la última sería. ¿Cuál? Del primer gráfico que vimos, que es el que le pregunté en la clase pasada, en el divisor, como que marcaba como que el otro flujo, o sea, lo que dividiríamos sería el venteado, como que va directo al detector. ¿Por qué sería eso? O sea, como que no se libera el aire, como que acá marca como si fuera el detector. Ajá. A ver, divisor de flujo. Bueno, si vos te fijas, acá estamos un poquito antes del mezclado, de la cámara de mezclado, del gas portador con la cámara de inyección. ¿Estamos bien? Sí. Acá tenemos donde se inyecta la muestra, la muestra en esta cámara se vaporiza, habíamos dicho, porque está a altas temperaturas. Acá está inyectando o está ingresando el cromatógrafo el gas portador. Y acá, en este tramo, en este recorrido, el gas portador se mezcla con la muestra. Acá, en el divisor de flujo, está importante esto que no está descrito en la otra que acabamos de ver. Parte del gas portador que viene desde el cilindro se puede derivar al detector, o más que todo el detector. Normalmente, ya vamos a ver en la otra porción, acá está puesto el detector, pero bueno, es como antes de que llegue la muestra al detector. Porque en el caso de trabajar con columnas capilares tan largas, y acá puede, una de las preguntas que alguno de ustedes me hizo recién, si varía el flujo del gas portador, me hicieron la pregunta en relación a la variación de temperatura que puede suceder dentro del horno en el caso de trabajar con temperatura programada que varía la temperatura, ¿no? Pero también puede suceder que a lo largo de tantos metros de columna, 50, 100 metros, podamos tener alguna caída de presión entre el gas portador que ingresa por un extremo la columna y el que ya sale luego de recorrer, pongamos, 50 metros antes de llegar al detector. Entonces, suelen haber equipos que en general casi todos los tienen. Acá no está exactamente bien dibujado. Parte del gas portador que ingresa al cromatógrafo, que puede salir también del divisor de septum, puede salir de ahí también, en el esquemita que vimos recién en el split, para ayudar a que los solutos que eluyen por el otro extremo de la columna, es como inyectarle un cierto caudal accesorio a la salida de la columna para ir ayudando a los solutos que eluyen separados uno a uno a llegar al detector sin demasiado retraso, digamos. Por supuesto que esto está debidamente controlado de manera electrónica por el mismo equipo, por el mismo cromatógrafo. No sé si ustedes se dan cuenta cómo funciona la sonda lambda dentro de los motores nuevos, ¿no?
Entonces, esa sonda lambda es como que va actuando sola para inyectar más o menos oxígeno para favorecer una buena combustión dentro de los motores. Bueno, de esta manera también, entonces el caudal, fíjense, antes de que se mezcle con la muestra problema, antes de que esta mezcla llegue a la columna, parte del mismo sale y va al extremo de la columna antes del detector. Este no es acá, y además está dibujado, es un poquito antes de ingreso al detector. ¿Sería como que compensa la caída de presión? Compensa, exactamente, compensa si es que la llegó a tener, digamos, en la caída de presión, pero de manera automática lo hace el cromatógrafo, de manera automática. Si él ve que el caudal ha disminuido un poquito y que pueden llegar más retrasados por esa ligera disminución que ha tenido, automáticamente le confiere como una inyección adicional de gas portador antes de que llegue el detector. Y no lleguen tan enlentecidos, podemos decir, que hace que los picos, si llegan lentos, con una velocidad inferior a la que deberían tener, también estamos teniendo picos más chatos y anchos, que son los modelos de picos que no nos gusta tener en un cromatograma. Este es muy factible, que dependiendo del diseño del equipo o lo que sea, pero puede ser que esté dentro de la cámara, fuera de la cámara de inyección, este divisor de flujo, porque si ya está dentro de la cámara de inyección o posterior a la cámara de inyección, ya estamos teniendo caudal de gas portador más mezcla problema, ¿sí? Entonces tiene que estar antes y se desvía un poco a la salida de la columna. Es verdad, alguien me lo había preguntado la semana pasada, esto, y yo le dije que lo íbamos a hablar cuando estuviéramos viendo estos dos accesorios. ¿Quedó claro? Sí, profe, se entendió. Ahora mira, debe venir la figurita que explica eso que estuvimos viendo ahora. Acá está. Acá tenemos el splitter, que es el que vimos, de la cámara de mezclado, venteo, son distintos dibujitos, y acá está el que yo les digo. Esto ya sería un dispositivo que está antes de ingresar al detector, como lo vemos acá, se llama sistema post-columna. A este dispositivo está antes del detector y a la salida de la columna, es decir, lo que sale de la columna ingresa acá, y este dispositivo acepta un adicional de gas de arrastre, que es el que viene allá adelante al inicio, ¿sí? Sistema post-columna, y que cumple la función que les acaba de mencionar, ¿no? O de escribir, digamos. ¿Sí? Sí, profe, ahí tiene unas Sí, se preguntas entiende. en el chat, profe. Ay, a ver, está bueno que me hagan saber eso. ¿Qué es septum? El septum es el taponcito, bueno, se debe respetar un tiempo para inyectar y mezclar con el gas antes de que inicie a la columna. Bueno, vamos a ver. Volvemos a lo que es septum, que recién nos vimos. Acá tenemos el split, ¿no? O la cámara de inyección. No, vamos a ver otra. Acá. Acá tenemos la jeringa con la muestra problema a separar, la jeringuita, que vamos a inyectar 0,2 microlitros nada más. Si queremos inyectamos más, pero normalmente inyectamos lo menos que podemos, así
no gastamos muestra, contaminamos poco, etcétera, etcétera. Además son equipos tan sensibles que no hace falta inyectar más, salvo que sea algo que querramos ver que está realmente en partes por millón, partes por billón, y que esté recontra diluido en un sistema, en algún solvente, algo. Bien, entonces esta es la cámara de inyección. Para que la muestra entre a la cámara de inyección, se vaporice, porque está a altas temperaturas, y a la vez se mezcle con el gas portador, la tenemos que introducir a la cámara con una jeringa. ¿Cómo la introducimos? Acá. Esto que está acá en amarillito es el septum, que son estas gomitas circulares de un espesor de milímetros apenas, de un material, un polímero que es lo más inerte posible y que soporta además elevadas temperaturas, y bueno, es como un tapón, porque esto que es metálico tiene un orificio para que podamos pasar la aguja de la jeringa, y el cierre entre esta parte externa, que es a través de ese orificio, y todo este sistema, que estarán los gases mezclados a altas temperaturas, para evitar que esto se vaya al exterior, lo cerramos a con un septum o tapón de esta goma, que hace el cierre hermético y que permite que lo que esté acá adentro no se escape, y nos permite que nosotros podamos, mediante la jeringa, perforar esta goma y atravesarla para introducir la mezcla problema. Eso es el septum. ¿Se entiende? Acá también. Sí, profe. Está dibujado ahí. Bien. Acá lo vemos, el septum. Acá lo vemos en rojo. Bien. Y la otra pregunta era... La otra vez, ¿se debe respetar un tiempo para inyectar y mezclar con el gas antes de que inicie que ingrese a la columna? Sería. No, porque vuelvo a repetirles, son tan pequeños los volúmenes de muestra que inyectamos, que son ínfimos al lado del volumen del gas portador. Entonces, rápidamente se homogeneiza, porque además son sustancias en estado gaseoso que están en un pequeño recipiente o volumen que los contiene a altísima temperatura. Entonces, el sistema gaseoso a elevadas temperaturas enseguida se homogeneiza, digamos. La muestra diluye prácticamente de manera instantánea, y forma la mezcla gas portador y muestra, porque la muestra se encuentra en muy pequeño volumen respecto al volumen que habría del gas portador. Entonces no, inyectamos. Recuerden que el gas portador está constantemente ingresando al cromatógrafo, entonces ni bien inyectamos en la cámara de inyección, instantáneamente se vaporiza la mezcla problema, y ahí nomás es arrastrada por el gas portador hacia la columna. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, infiero que sí. Acá están los materiales que se usan en las columnas capilares. Acá están nombrados. Remarcado en un color diferencial está la sílica fundida, porque es el más usual en las columnas capilares. Bien. Y características de las columnas. Acá hay una subclasificación de columnas capilares. Esta es Wall Coated Open Tube, que es la fase líquida. Estas son las que hablamos de fase líquida depositada sobre las paredes internas de la columna.
Esta que se llama plot es cuando sobre las paredes internas de la columna tenemos fase estacionaria sólida. Esta les digo, ya les había mencionado, que eran ya menos poco frecuentes porque es una tecnología más sofisticada para intentar depositar solamente sólido en las paredes internas. Es más complicado. Y por ende estas columnas son más caras que estas otras también. Y finalmente tenemos la variedad Scott, que donde las paredes internas están revestidas con un material similar al de las columnas empaquetadas. Similar a las columnas empaquetadas es lo que veníamos hablando antes, que teníamos particulitas de sólido revestidas de la fase líquida estacionaria. Esta otra también, la tecnología es similar a esta, con lo cual estas dos son bastante más caras que estas otras, ¿no? Pero bueno, tenemos estas tres variedades en el mercado. Dentro de esto, a su vez, además de tener estas tres tipologías, por así decirlo, dentro del mercado de columnas capilares, a su vez después tenemos toda la infinidad que nos ofrece el mercado de tipos de rellenos dentro de la misma, tipos de fase líquida, o tipos de fase sólida, o tipos del material de relleno, que con eso nos da una gran versatilidad al momento de elegir columnas para lo que querramos separar. Un cromatograma típico de una columna capilar es este, por ejemplo. Miren qué distinto que son a los que veíamos la semana pasada. Picos agujas se llaman, picos agujas, les decimos en cromatografía. Y los cromatogramas de columnas capilares son muy frecuentes presentar estos picos con una base de triángulo muy angostito, ¿no? Un área muy pequeñita dentro de las señales o picos. De esta manera se minimizan extremadamente los errores de cálculo de áreas para la cuantificación. Cuando un cromatograma se informa, mire este cromatograma, tenemos 16 componentes. Estaba viendo los componentes. Cuando se informa un cromatograma, dijimos que mínimamente se informan algunas condiciones operativas básicas con las que se trabaja en cromatografías. Se tiene que informar qué columna se usó. Cuando se informa esto, es el nombre comercial de la columna, y este nombre comercial está asociado con el tipo de relleno o fase estacionaria que tiene la columna. Bueno, obviamente tenemos los catálogos que nos describen que este nombre comercial tiene tal tipo de relleno. ¿Qué más se informa? La longitud, estas son de 30 metros. El diámetro, este es el diámetro interno de la columna. ¿Y esto qué puede ser? Este es el espesor de la fase estacionaria que está pegado en las paredes internas del tubito capilar. Recuerden que las columnas capilares no se rellena el 100% del volumen disponible, sino que se deposita una capa de fase estacionaria, ya sea fase líquida, o sea sólido revestido de fase líquida. Es una capa, y este es el espesor de esa capa que está depositado o adherido en las caras internas de los tubos capilares. Luego, ¿qué más se informa? La temperatura a la cual opera la columna en este ensayo en particular, en este ensayo que se obtuvo este cromatograma. Entonces acá se informa que la temperatura de la columna es un programa de temperatura. Este cromatograma no se hizo temperatura isotérmica, recuerden, temperatura isotérmica es que hubiese sido que toda esta corrida se hubiese hecho, por ejemplo, a 60 grados, y no lo fue.
se hizo a un programa de temperatura que consistió en 5 minutos a 50 grados al inicio, ni bien se inyecta la muestra dentro del equipo, se va a mantener el horno 5 minutos a 50 grados. A partir de allí se aplica una velocidad de calentamiento de 20 grados centígrados por minuto hasta llegar a la temperatura final de la columna, que es 320 grados, y a esa temperatura final va a permanecer isotérmicamente durante 2 minutos a 320 grados. ¿Se entiende el programa? Chicas y chicos. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Qué más se informa? Ya vamos a ver un poquito más sobre temperaturas. ¿Qué más se informa? ¿Qué gas portador se utilizó? En este caso helio. ¿Y qué caudal de gas portador trabajó en esta columna para obtener este cromatograma? Y por último se informa qué tipo de detector detectó cada uno de estos compuestos. Eso es lo que se informa básica o mínimamente cuando uno presenta un cromatograma. Ya lo vimos. Acá les puse un videíto, chicos, para que ustedes los busquen y lo vean, que está muy lindo. Acá está el enlace, o para que lo copien y lo peguen. Acá hay unas características de soporte sólido que ya lo habíamos hablado en la clase pasada. Fases estacionarias. Estas serían las fases estacionarias líquidas. Dijimos que puede haber. Les vengo diciendo que hay una gran variedad de fases estacionarias, de características químicas o físico-químicas de las fases estacionarias. Tenemos entonces fases estacionarias que van desde características propiamente no polares y fases estacionarias que son de características muy polares. Y entre esos dos extremos tenemos una gran variedad de polaridades intermedias entre las no polares y las muy polares. Bien, entonces, el tema de fase estacionaria es toda otra historia. A ver, vamos por acá. Espesores de fase estacionaria, ya hemos hablado, entre 0,1 a 5 micrones. Ya dijimos que dependiendo el espesor de la fase estacionaria va a afectar a la retención de los solutos y a la resolución de los cromatogramas. Películas más delgadas son usualmente las películas más delgadas se utilizan para analitos volátiles. Perdón. Películas más delgadas se utilizan para analitos volátiles y en ese caso, cuando se usan para analitos volátiles, películas delgadas, el cromatograma tiene una resolución pobre. A ver, ¿por qué piensan ustedes que puede pasar esto? ¿Cómo es la pregunta, profe? A ver, si tenemos películas delgadas, o sea, de pocos espesores, película significa el espesor de la fase líquida en las caras internas del tubo de capilar, o el espesor de la fase líquida revistiendo las partículas del sólido que las va a soportar, ¿no es cierto? Algo habíamos conversado, a ver, la semana pasada. Bueno, de hecho hoy también hablamos algo de espesores. Si tenemos películas delgadas,
y los analitos son muy volátiles. Acá dice que presentan una resolución pobre el cromatograma. ¿Por qué piensan que puede ser esto? Porque el coeficiente de reparto es chico, es grande, perdón. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo sería el cromatograma en este caso? ¿Hola? Tendría poco tiempo muerto, estaría más cerca del, o sea, sería menos tiempo de exposición. Muy bien, claro. Y tendríamos, por ejemplo, cromatogramas más cortos, porque tendrían, al tener fases, películas delgadas en la fase estacionaria, ¿qué habíamos visto? Que los solutos van a estar menos tiempo difundidos en la fase estacionaria líquida, cuanto más delgadas son sus capas, cuanto menos porcentaje de fase líquida tengamos. Si además estos analitos de por sí son volátiles, que tienden a estar más también en la fase gaseosa, tendremos cromatogramas con pocos tiempos de retención, pero a su vez puede ser que tengamos solapamientos de picos. Si a la vez tenemos analitos de elevado peso molecular, y espesores de fases estacionarias altos, ¿qué se puede observar de un cromatógrafo con una columna con esas características? Que hay ¿Cómo? mucho tiempo muerto y que los picos son muy anchos. Claro. Tiempos de retención más que tiempos muertos. Tiempos de retención prolongados, altos, y picos anchos porque permanecen más tiempo difundidos. Primero porque tenemos pesos moleculares altos de solutos y espesores altos donde la difusividad del soluto en espesores tan importantes de fase líquida hace que la permanencia de los solutos sea mayor en la fase líquida. Y ahí vamos a tener cromatogramas con altos tiempos de retención y picos anchos y chatos. Muy bien el análisis. Ahora esto no lo vamos a ver porque fase espiral es mucho más complejo, no alcanzamos para estas clases. Y acá vamos a hacer otro análisis. Acá mismo lo dice todo, y esto es clave para las cromatografías en el momento de elegir columnas, rellenos de columnas más bien. La regla cromatográfica dice, semejante disuelve a semejante. Entonces, si tenemos una mezcla de solutos no polares o escasamente polares, vamos a elegir un relleno que tenga una fase líquida estacionaria no polar o escasamente polar. Semejante disuelve a semejante. Caso contrario, si tenemos una mezcla de analitos polares o con cierto grado de polaridad, vamos a elegir fases polares o con cierto grado de polaridad, porque semejante disuelve a semejante. Entonces, si tenemos, a ver, y después obviamente se va a dar que tengamos mezclas con distintos grados de polaridad. Por ejemplo, entonces, si tenemos mezclas con distintos grados de polaridad, elegiremos una fase estacionaria, ni muy, ni tan, con ciertos grados de polaridad o con cierto grado de apolaridad, ya que estamos teniendo una mezcla con distinto grado de polaridad. A ver, si estamos trabajando con una fase no polar o medianamente polar,
Si estamos trabajando con una fase estacionaria no polar, o con cierto grado de apolaridad, o si yo digo cierto grado de apolaridad, estoy diciendo que algo de polaridad tiene. No extrema, pero algo de polaridad tiene. E inyectamos una mezcla, por ejemplo, una mezcla que tenga hexano y que tenga heptanol. ¿Cómo sería la separación ahí? ¿Quién saldría primero y quién después? Primero saldría el etanol. ¿Cómo es la fase, profe? La fase estacionaria sería escasamente polar, o muy escasamente polar, o una con cierto grado de una no polar, pero que tenga un escaso grado de polaridad. O sea, este caso, digamos, o similar. O sea, sale primero el hexano. El alcohol, perdón. El alcohol sería primero. Exacto. Primero sale el alcohol, porque es el que interactuaría menos con esa característica de fase polar, de fase estacionaria, digo. Muy bien chicos, muy bien. O sea, han interpretado el fenómeno. Entonces, bueno, esto es clave al momento de hacer análisis y la elección de las columnas al momento de analizar algún tipo de muestra o mezclas de muestras que nos lleguen al laboratorio, ya sea que nos llegue al laboratorio porque somos un laboratorio que hacemos consultoría o análisis a distintos tipos de clientes, o ya sea que trabajemos en investigación. Es Profe, distinto. Perdón, o sea, si inicialmente nosotros no sabemos si la muestra es polar o apolar, ¿tenemos que hacer muchas pruebas sobre la muestra? Ay, muy buenas las preguntas, chicos, muy buena, me encanta. Suele suceder, esta pregunta que vos haces, suele suceder más en el caso que seamos un laboratorio que atendamos clientes. Y ya vamos a ver cómo hacemos. No es tan así cuando trabajamos en un laboratorio de investigación, porque nosotros ¿qué hacemos en investigación? Hacemos una determinada reacción, sabemos qué reactivos tenemos, y ya sea en esas condiciones operativas, en el reactor, a determinada presión, temperatura, si tenemos un catalizador, ese catalizador va a actuar tal y tal forma, esas condiciones operativas, y con ese reactivo sabemos qué buscamos como productos de reacción. Muchas veces sabemos qué buscamos qué buscamos obtener como productos de reacción. A veces tendremos algunos que sabemos o conocemos, otros serán sorpresa, pero medianamente alguna idea vamos a tener. Ideas propias, de resultados propios, o cotejados con otros investigadores de otras partes del mundo a través de la lectura de publicaciones en revistas extranjeras, y si no, lo deducimos. Pero en general, algunos sabemos y otros no dentro de la gama de productos. Distinto es cuando trabajamos en un laboratorio, como ya les dije, privado o de alguna empresa, y no sabemos qué, nos llega una muestra. Entonces, ¿cuál es la primera regla? ¿Cuál piensan? ¿A alguno se le ocurre algo? Pero estuvo muy buena la pregunta. Inyectamos la muestra en dos columnas totalmente distintas. Inyectamos la muestra problema en una columna no polar o muy poco polar, e inyectamos la misma muestra en una columna muy polar. O sea, el primer paso sería determinar si la muestra es polar o apolar. En realidad, el primer paso al hacer este ensayo de probar la muestra totalmente desconocida, siempre que hacemos, le tenemos que preguntar al cliente qué es lo que nos trae, si tiene alguna idea aproximada de qué nos trae, de dónde tomó la muestra, cómo la tomó, etcétera, etcétera. Toda esa información, alguna orientación nos tiene que dar.
Tampoco es que vengan clientes y que no sepan nada de la muestra que nos traen, convengamos también, ¿no? Pero la idea es que con este análisis de inyectar la muestra en 2 columnas con rellenos totalmente diferentes entre sí, en primer lugar, ¿saben para qué es? Para verificar exactamente el número de componentes que tiene esa mezcla. Porque si yo lo hago con una sola columna, es probable que algún componente quede tan retenido por las características de la fase estacionaria y por las características intrínsecas del componente, que me quede muy retenido. Y además, en las condiciones operativas en las cuales estoy trabajando, que de pronto tengo un cromatograma con 3 picos, pero en realidad hay un cuarto componente que no lo vi en el cromatograma porque quedó retenido en la columna, ya sea por su estructura química y su propia interacción con la fase estacionaria, o por las condiciones operativas de caudal, pero fundamentalmente de temperatura, ¿sí? Entonces, si yo pasé la muestra por una columna no polar y vi 3 picos, y después la paso por la columna polar, y de pronto me aparecen 4 picos, quiere decir que esta fase estacionaria no fue adecuada para mi muestra, porque me comió un producto. En principio ya pude descartar que mi muestra consta de 4 componentes y no de 3, como me lo mostraba esta columna primera, ¿sí? Y después viene toda la operatoria de empezar a tratar de identificar qué puede ser. Ya les digo, siempre alguna información tenemos. Si es investigación, mucho más, porque sabemos qué buscamos. Y si es clientes, normalmente los clientes nos traen porque saben qué quieren buscar. Pero bueno, esa es la operatoria que se hace cuando no sabemos nada, o sabemos muy poco. 2 columnas totalmente distintas, de rellenos de fase estacionaria, ¿sí? ¿Algo más sobre esto? Profe, No, a mí me surgió una duda. Sí. En el caso que plantea mi compañero, si tenés la posibilidad, ¿es mucho mejor utilizar otra técnica o así como lo está planteando usted alcanzaría? Si ¿Para tenemos la qué? posibilidad de usar otra técnica, por ejemplo, alguna espectroscopía o alguna de esas, Para separar, para cuantificar, identificar. para identificar. A ver, la técnica cromatográfica es de lo mejor que viene para separar. O sea que lo primero que tenés que usar, si tenés que separar, es cromatografía. Después, para identificar, puede ser que con la misma cromatografía te ayudes a identificar. Si tenés testigos, ya vamos a ver en un ratito cómo se trabaja con testigos, es decir, si vos tenés una idea de cuáles pueden ser los componentes de tu muestra, y tenés testigos puros que vos creés que pueden formar parte de tu muestra, entonces empezás a inyectar los testigos puros en el cromatógrafo, con esa columna y con esas mismas condiciones operativas. Ya vamos a ver ahora unos ejemplos. Y podés ir descartando o afirmando si se tratan o no de X componente o X, identificarlos así. Pero si aún así no podemos, hay cromatógrafos que vienen con módulos adicionales, o sea, después que han pasado por el detector, los componentes que salen eluidos de la columna, luego que han pasado por el detector, se les puede adicionar módulos con distintas funcionalidades que nos ayudarían a identificar. Lo más común que podemos ver como módulo adicional después de un cromatógrafo es
el MASA, no sé si lo habrán oído nombrar. Y a eso le llamamos un espectrógrafo de masas. Entonces, luego que salieron separados de la columna, llegan al detector. ¿El detector qué hizo? Cuantifica. El operador, si puede, los identifica. Después del detector, pasan a ese otro módulo que se llama espectrógrafo de masas. Y lo que hace el espectrógrafo de masas, por un modo de operar de él, que no vamos a hablar del módulo espectrógrafo de masas, porque es una teoría bastante compleja, pero sí le voy a decir para qué sirve, identifica de la manera que tiene de trabajar un espectrógrafo de masa, que es romper todo y cuantificar iones. Esa es la forma de operar el masa, rompe todo, lo transforma todo en iones y de la manera y el conteo de iones me da valores porcentuales de credibilidad de determinadas moléculas. El masa también tiene una base de datos, y entonces me va a decir, bueno, a ver, esta mezcla tiene el componente A, puede ser, qué sé yo, por decirle, benceno, o no el componente A, el que salió al tiempo 1. Puede ser etanol, no, vamos a poner hexanol, el que salió a tiempo retención 1, hexanol, con un 98% de credibilidad, de certeza que puede ser. El componente que salió al tiempo 2 tiene un 70% de certeza que puede ser, no sé, benceno. Y así. No todos los cromatógrafos tienen espectrómetro de masa, porque eso es un dineral tremendo. En la UTN no tenemos cromatógrafos. Sí. Nosotros no tenemos en el CITEQ, pero el laboratorio, el SICA, el centro SICA, sí tienen espectrómetros de masa. Son carísimos, pero sí los tienen y son tremendamente efectivos para identificar, porque la separación ya la hizo el cromatógrafo. La cuantificación también la va a hacer el cromatógrafo, en tanto y en cuanto el masa nos haya ayudado a identificar los componentes de la mezcla. ¿Se entiende esto que les acabo de mencionar, de explicar? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, continuamos. Vamos a ver un poquito, que ya hemos hablado, sobre programación de temperatura. Dentro del horno donde está la columna, dijimos que, a ver, acá tenemos dos ejemplos de temperaturas isotérmicas, por ejemplo, en el horno. Si trabajamos, acá tenemos una mezcla de 5 componentes. Si trabajamos a temperatura muy baja en el horno, de manera isotérmica, puede ser que tengamos un cromatograma de este tipo, donde los analitos de menor peso molecular son menos retenidos, tienen lindos picos, pero a medida que aumentamos los pesos moleculares y o el grado de interacción entre analitos y fase estacionaria, vemos que a esta temperatura baja del horno los picos se ensanchan y achatan, cosa que no queremos. Si decimos, este cromatograma no me gusta, yo quiero que estos 3 mejoren su forma, y para mejorar su forma tengo que aumentar la temperatura. Subo la temperatura, vuelvo a inyectar, subo la temperatura del horno, siempre isotérmicamente, y obviamente logré mejorar los picos estos que venían más retrasados. Pero, ¿qué me pasó? Los primeros se me superpusieron o solaparon, y esto ya no me da una buena separación ni una buena resolución cromatográfica. Entonces, hasta en una situación así, cuando tenemos mezclas de gran cantidad de componentes,
mezclas de gran variabilidad de polaridades y o pesos moleculares de los componentes de mi mezcla. Gran variabilidad de números de átomos de las moléculas, de tipos de grupos funcionales de las moléculas, distintos puntos de ebullición de las moléculas que conforman mi mezcla. Es decir, cuando tenemos mezclas que tengan todas estas cuestiones que yo les acabo de mencionar, no podemos trabajar con temperaturas isotérmicas en el horno. Las temperaturas isotérmicas son recomendadas para mezclas de compuestos muy volátiles y pocos componentes de mezcla. Pero ya, cuando nos salimos de eso, y como les mencionaba recién todas las otras variables, pasamos a la temperatura programada. En la temperatura programada necesitamos un programador de temperatura de horno, que todos los hornos lo tienen. Y vamos a ir... ¿Qué significa programador de temperatura en horno? Que tengamos un amplio rango de temperaturas de uso dentro del horno, es decir, trabajar a temperaturas, que tenga la posibilidad de trabajar a temperaturas muy bajas, qué sé yo, temperatura ambiente o a veces un poquito menos, hasta altas temperaturas. Obviamente ya habíamos visto que la temperatura del horno es independiente a la del inyector y detector, y el horno tiene que tener temperatura homogénea a lo largo de todo el programa de temperatura mientras se produce la corrida cromatográfica. ¿Cómo vamos a tener temperatura homogénea si la estamos variando con un programa de temperatura? Bueno, es que todo el horno tenga temperatura homogénea a medida que la temperatura va cambiando en el horno. ¿Cómo se logra eso? Teniendo ventiladores dentro del horno. Los hornos tienen ventiladores que funcionan para mantener constantemente dentro del horno la temperatura que está dando el programador de temperatura. Que se pueda acceder fácil, ¿qué deseamos de los hornos? Que tengan fácil acceso para conectar las columnas y que no se rompan, y que tengan, esto es importantísimo, la capacidad de calentarse inmediatamente acorde al programa de temperatura que estamos teniendo, y que a la vez cuando ese programa de temperatura termine, es decir, que el cromatograma haya finalizado, vuelva a enfriarse rápidamente, cosa de arrancar una nueva inyección y una nueva corrida cromatográfica. ¿Para qué? Para tener menos tiempos muertos dentro del laboratorio y usando el equipo, ¿no? ¿Qué más? Esto es lo que les explicaba recién. Si en temperatura isotérmica tenemos acá y lo queremos mejorar y de pronto aumentamos la temperatura, se nos produce esto, entonces isotérmicamente, si no encontramos una resolución de este tipo, vamos a la programada. ¿Cómo hacemos para diseñar un programa de temperatura en una mezcla problema? Esto es por prueba y error. ¿Qué hacemos siempre? Programamos una temperatura relativamente baja como temperatura inicial, relativamente baja, alrededor de T ambiente o un poco más. Es aconsejable, entonces tenemos la temperatura inicial, acá es el tiempo de la corrida cromatográfica. Tenemos una temperatura inicial, X temperatura inicial, y aconsejamos, al menos en el primer programa que vamos a trabajar, que a esa temperatura inicial permanezca cierto tiempo de manera isotérmica, esa temperatura, X minutos. Luego, a partir de esos X minutos, arrancamos con una velocidad de calentamiento, 10 grados por minuto, 15 grados por minuto, 20, 25, 30 grados por minuto, hasta llegar a un valor de temperatura final
Y aconsejamos también, por lo menos para la primera prueba de programa, mantener X tiempo a esa temperatura final, isotérmicamente, X minutos. Y luego termina el programa. Si la aplicación de este programa nos dio un cromatograma como este, hemos sido exitosos en la selección del cromatograma. Si tenemos algunas cosas por mejorar, vamos a ir mejorando, variando esto. A veces este tiempo a temperatura isotérmica en la temperatura inicial no es necesario, o tampoco es necesario al final, estos minutos a la temperatura final. A veces podemos bajar la pendiente de calentamiento en vez de 20 grados por minuto, 10 grados por minuto. O a veces podemos disminuir aún más la temperatura inicial si es que las condiciones nos lo permiten y tener X tiempo a esa temperatura inicial o no. En fin, todo esto se puede mejorar de acuerdo a cómo vayamos obteniendo los cromatogramas sucesivos hasta que dijimos, bueno, este cromatograma quiero y se corresponde a este programa de temperaturas que aplicamos, ¿sí? Cosas a tener en cuenta en el momento de elegir la temperatura en el horno donde va a estar la columna. Estos son tips. Acá empiezan algunos tips, de mantenimiento de equipo y de mantenimiento de columnas, porque las columnas van a tener una vida útil determinada y que va a depender del tipo de uso que hayamos tenido con las columnas. Entonces, una de las cosas a tener en cuenta en la elección de la temperatura del horno a la cual vamos a hacer la corrida cromatográfica son las temperaturas o los valores de las temperaturas iniciales de las columnas y los valores de las temperaturas máximas en los programas a usar determinadas columnas. Estos valores iniciales y máximos vienen dados por el proveedor. Y el proveedor nos dice, el proveedor de la columna nos dice, esta columna no se puede usar a menos de esta temperatura. ¿Por qué? Porque si lo usamos a menos de esa temperatura, la fase líquida estacionaria, que yo les había dicho que es densa y viscosa, si trabaja por determinada temperatura, dependiendo la fase líquida, en vez de ser densa y viscosa, se puede cristalizar a bajas temperaturas de lo que soporta esa fase líquida. Si se cristaliza, ¿qué pasa? Los analitos no se van a poder difundir en ella para producir estos sucesivos infinitos de absorción, desorción entre fase móvil y fase estacionaria. Por lo tanto, a esa baja temperatura no vamos a tener buen comportamiento de la columna, ni va a lograr el proceso de separación que necesitamos. Y tampoco podemos trabajar a temperaturas superiores a las que nos ha provisto como recaudo el proveedor de la columna, porque dependiendo del tipo de fase estacionaria, a determinadas temperaturas y o por encima de esas temperaturas límites máximas, la fase estacionaria se descompone, la fase líquida de la fase estacionaria se descompone. Por lo tanto, puede suceder tengo el dibujo acá. Por lo tanto, puede suceder entonces que si se descompone, al final del cromatógrafo, porque son moléculas muy grandes las que conforman la fase estacionaria, no vamos a tener un cromatógrafo como este, sino que podemos tener señales de nuestra componente de las mezclas, pero
sobre una línea de base, a esto le llamamos línea de base, ¿eh? Es lo que se desea en un cromatógrafo, que sobre una línea de base totalmente horizontal aparezcan los picos de los componentes de la mezcla. Si trabajamos con una temperatura superior a la que soporta esa fase estacionaria líquida, la fase líquida se descompone. Entonces, si descompone la fase estacionaria, el cromatograma comienza a desviarse de la línea de base horizontal y empieza a tener como, se empieza a elevar, y sobre esa meseta y esa elevación pueden aparecer anclados sobre esa línea de base que ya no es horizontal, sino elevada, que no nos sirve ya, no es bueno ese cromatógrafo, pueden aparecer algunos picos de esto, e inclusive picos debidos a la fase estacionaria que está eluyendo de la columna también. Entonces, las columnas van a tener límites mínimos de temperatura, los cuales por debajo no se pueden trabajar, y límites máximos por encima de los cuales no se puede trabajar. Y respecto de los límites máximos, también aconseja el proveedor que si la temperatura máxima, por ejemplo, es 320 grados, no superar de los 300, es decir, nunca llevarla al límite, siempre trabajar por 20 grados menos de la temperatura máxima que soporta o tolera la fase estacionaria. De esa manera, y acá va el tips, la conservamos por más tiempo, evitando lo que se llama sangrado. Cuando la fase estacionaria se descompone y empieza a salir por el detector, y la vemos acá en el cromatograma, eso se llama sangrado. Y estamos perdiendo fase estacionaria dentro de la columna, que nos acorta la vida útil de esa columna en el tiempo. Además de ensuciarnos los cromatogramas y no poder hacer la identificación adecuada. ¿Vamos bien hasta acá con esto? Sí, pero quería preguntarle que esta pendiente de rangos de temperatura la vamos a tener en cuenta de acuerdo al tiempo de retención de los picos que nosotros queremos modificar, ¿no es cierto? No sé si me hago entender. Sí. Vos de prueba vas a armarte un programita y probas. Después, cómo te va saliendo el cromatograma, la vas a ir cambiando esta temperatura, la pendiente, la temperatura final, todo lo vas a cambiar para ir logrando dibujar mejor tu cromatograma. ¿Eso me preguntas? Claro, sí, por ejemplo, el último pico, suponiendo que tiene un tiempo de retención de 5 minutos, entonces yo puedo decir, listo, a los 5 minutos yo quiero que la temperatura suba a 300 grados, que eso va a hacer que ese pico puntualmente ¿cómo era el término? Que tenga una resolución. Si el último pico, esto sería así. Suponete que este es el primero, y este es el último. Este último es a los 5 minutos. ¿Y vos qué me decís? O sea, yo tengo un primer cromatograma que veo que los últimos 2 picos están muy ensanchados y no me gustan. Entonces yo, para tener una resolución de esos picos, para que sean más triangulares, le digo al cromatógrafo y al programador de temperatura que a los 5 minutos tenga esa temperatura para que esos picos justamente que están muy anchos sean más triangulares. Bueno, mira, vamos a ver acá. Mira, no, esta no. Bueno, mira, te lo explico con este. Que si bien acá dice isotérmico y acá programado, empiezo a explicar lo que son estas dos figuras. Este es un cromatograma que se hizo isotérmico a 150 grados, y vemos estos picos, ¿no? Acá vemos, hoy creo que es carbono 15, ¿no? Carbono 15, sí, 13, 14, 15 es el último que vemos en este cromatograma
a temperatura isotérmica 150 grados. ¿Qué vemos? Que los primeros están totalmente solapados, después se empiezan a separar, bien, pero ya acá tenemos picos ya más cortitos, más anchos, y llegamos hasta carbono 15. En cambio, si aplicamos programa de temperaturas, este programa, por ejemplo, que arrancamos a 50 grados y pusimos temperatura final 250 grados con una velocidad de calentamiento de 8 grados por minuto, sin temperatura isotérmica al inicio, sin tiempo de permanencia a la T inicial de 50 grados, y por lo visto sin tiempo de permanencia a la T final de 250 grados. O sea, arrancamos a los 50, directamente se aplicó la pendiente de calentamiento de 8 grados hasta 250. Fíjense que con este programa de temperatura alcanzamos a ver hasta carbono 21, que no lo vimos antes a la isotérmica en estas condiciones. Es una de las ventajas que yo les mencionaba de isotérmica, de la programada. Acá en estas condiciones operativas nos estamos comiendo, no sé, 6 picos, 6 componentes. Pero ahora supongamos que este es un programa de temperatura, que ya no es isotérmico, pero es un programa de temperatura que, por ejemplo, arrancó a 50 grados, tuvo una pendiente de calentamiento, en vez de ser de 8 como era acá, tuvo una pendiente de calentamiento de 2 grados por minuto, y la temperatura final fue de 150 grados, no 250. Entonces, al principio, también salieron los picos relativamente bien, pero esta pendiente de calentamiento fue lenta, por lo que veo, y la temperatura final fue baja, por lo que veo. Entonces, ¿qué hago? Digo, no, este programa no me da resultado. Veo, en primer lugar, que la temperatura, la pendiente de calentamiento es lenta, entonces la voy a aumentar. En vez de 2 grados por minuto, la aumento a 8 grados por minuto. Y sin lugar a dudas, al ver yo que estos picos disminuyeron y se ensancharon, y se demoran respecto de los otros, digo, no, acá no solamente tengo que aumentar mi pendiente de calentamiento, sino que además tengo que aumentar mi temperatura final. Y entonces, además de aumentarla a 8 grados, la llevé hasta 250 y obtuve esto. Entonces vos vas a ir viendo y decir, no, yo quiero disminuir este tiempo acá, no quiero que estén tan separados porque yo los puedo cortar un poquito más, traerlo un poco más para acá, traerlo un poco más para acá, entonces aumento la velocidad de calentamiento, puedo aumentar la temperatura final, todo eso lo voy viendo. Mira, acá también puedo. Esto está claro que es una velocidad, bueno, está isotérmico, pero también podría ser una velocidad de calentamiento baja. Entonces, para ir acercando estos picos, aumento el programa de temperatura, ¿sí? Sí, ya descubrí cuál era el error que tenía. Yo asumía que la variable que había que modificar era el tiempo de retención, pero el tiempo de retención es lo que se modifica variando las temperaturas, la exposición a esa variación de temperatura por Claro, minuto. acordate que el tiempo de retención es un resultado, no es una variable. Claro, ahí está. Esa era la parte que no me terminé de cerrar, pero sí, ya me quedó bien claro, profe. Gracias. Ok. Bueno, y acá está explicado lo mismo que hemos venido hablando. Todo lo que les he dicho está acá, escrito. Esto es más o menos lo que vimos recién en la otra filmina. O sea, más esto es esto. Y otro ejemplo, isotérmico 150 grados, miren, amontonados acá cada vez más espaciados.
Si decimos, bueno, yo no quiero este amontonamiento acá porque no me separa bien y no me cuantifica, bajo la temperatura, entonces, para lograr separar estos que están acá adelante. Los logro separar, pero me como estos otros de peso molecular más alto, no los veo ya acá en este cromatograma a esta temperatura. En cambio acá, aplicando el programa de temperatura, 50 grados, inicial, permaneciendo 5 minutos a esa temperatura inicial. Hasta T final 250, durante 15 minutos a esa temperatura final, y una velocidad de calentamiento de 5 grados, y miren qué bonito que obtengo. Esto es un trabajo práctico que van a hacer con la Sole, o sea que no lo vamos a ver. Y a ver qué nos queda. Uy, nos queda un montón, chicos. Son las 10. Vamos a ver. Dijimos, eso es un trabajo práctico en la Sole. No vamos a empezar con detectores porque es largo esto, pero detectores lo dejamos para la semana que viene, que es todo esto. Todo esto es detectores. Y acá vamos a análisis cualitativo, porque ya estuvimos hablando de análisis cualitativo. Es análisis cualitativo, ¿cómo hacemos para identificar los componentes de mezcla? Dijimos que lo puedo hacer mediante cromatografía, ya me los separó y también los puedo identificar, y una vez que los identifique, los puedo cuantificar, eso también es un trabajo práctico. Y vamos a ver cómo podemos identificar. Supongamos que tenemos el cromatograma nuestro, que es el rojo. Tenemos un cromatograma con 1, 2, 3, 4, 5 componentes en mi mezcla. ¿Cómo podemos hacer? Lo primero que se hace es, a ver, si yo creo que alguno de los componentes de mi mezcla puede ser el componente X, ¿qué hago yo? Inyecto el componente X puro, que es lo tengo como un reactivo testigo puro, inyecto en otra corrida cromatográfica, pero en la misma columna y en las mismas condiciones operativas de programa de horno, de inyector, de detector, etcétera, etcétera. O sea, tal cual yo inyecté mi mezcla problema, inyecto mi sustancia patrón o testigo y me da acá. Yo lo cotejo con el cromatograma problema y me da acá. Quiere decir que la sustancia X que yo utilicé como testigo no está dentro de mi mezcla problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, otra forma de inyectar mi muestra patrón o testigo es sobre la misma mezcla problema que yo corrí primeramente sola, luego le puedo tirar a esa mezcla problema una pizquita ínfima, una gotita de mi testigo, de mi sustancia testigo o patrón. Entonces, si yo veo que esa sustancia testigo patrón sale en un lugar donde había un pico en mi mezcla problema, digo, sí, ese X está dentro de mi mezcla problema. Por lo tanto, ya identifiqué ese piquito. ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que hay que tener en cuenta que tenemos que separar un poquito de mi mezcla problema en otro frasquito para, por así decirlo, contaminarlo con la solución con la muestra testigo patrón, ¿no? Porque si no vamos a estar contaminando toda la mezcla problema que tenemos nosotros para analizar con los testigos o patrones. Entonces esto se hace siempre inyectando la mezcla problema por un lado, después sacando una alícuota de esa mezcla problema, la llevamos a otro frasquito o a otro recipiente, y a ese otro
le tiramos la gotita de jeringa cromatográfica me estoy refiriendo, no gotita con gotero. Tomamos con la jeringa cromatográfica una gotita, la sembramos en ese otro frasquito con la mezcla problema y pasamos nuevamente esa mezcla ya sembrada con el testigo y vemos que a donde antes teníamos este piquito, ahora está dibujado con verde para que lo visualicemos, ¿no? Pero donde antes aparecía este tiempo de retención, este piquito, ahora lo vemos, ese piquito totalmente incrementado. Y efectivamente ahí identificamos que esta sustancia se trata de este testigo, ¿sí? Esto es lo primero que se usa para identificar muestras. Este es el trabajo práctico que van a ver con la Sole también, que es para identificar muestras. Y todo esto es trabajo práctico. Bien. Es lo primero que se usa a modo cualitativo para identificar componentes de la mezcla problema y que en general sirve muchísimo, se usa muchísimo. Si no tenemos los testigos en nuestro laboratorio, los compramos o los pedimos prestados, nos intercambiamos con otros investigadores y otros laboratorios. Porque todo lo que es testigo puro salen carísimos también. O también hay métodos para deducirlo, pero bueno, eso es ya muy mucha destreza cromatográfica. Y si no, por supuesto, pasamos la muestra en un cromatógrafo que tenga, ¿qué cosa? Un módulo adicional de ¿qué? De un espectrómetro de masas. Y ya identificamos todos estos picos, los identifica el masa. Si no lo tenemos en nuestro laboratorio, pagamos el servicio y lo enviamos a un laboratorio que lo tenga. ¿Qué más? Entonces estos son otros tips para identificación cualitativa, los tips de emplear, tener presente las temperaturas mínimas y máximas de columna. Otro tips es, si ya sea que tengamos muchos usuarios o no tantos, pero que se inyecten muestras muy diferentes, ¿qué se hace antes de usar una columna y de inyectar una muestra? Se hace un cromatograma o blanco de testigos, es decir, sin inyectar la muestra, se hace una corrida cromatográfica sin muestra, pero con el programa de temperatura que vamos a utilizar en el ensayo que nosotros vamos a emplear luego. Entonces, con ese programa de temperatura, ¿qué hacemos? Limpiamos la columna de lo que pudiera llegar a tener de productos absorbidos de corridas anteriores, ya sean corridas mías o de otros operadores. Y cuando dejamos de usar nosotros el cromatógrafo, hacemos otra corrida de blanco también. Blanco le llamamos correrlo en las mismas condiciones operativas en que hemos trabajado con nuestras mezclas, pero sin mezcla, cosa de eliminar todo lo que podamos eliminar de la columna y que no obstruya con falsa información para nuevas corridas con nuevas muestras u otros operarios. Ese es otro tip. Después, que se hacen usualmente cada X número de tiempo, el inyector ven que acá está el inyector donde inyectamos la muestra. Bueno, en esa cámara de inyección, que es donde inyectamos la muestra y se calienta y se vaporiza, cada tanto lo sacamos y lo limpiamos, porque se suelen ir pegando sustancias adentro de la cámara, entonces hay que limpiarlo, el inyector, porque si no, si se quedan
Analitos pegados en la cámara porque no alcanzaron a vaporizarse, porque son pesos moleculares altos y quedaron pegados ahí, capaz que en otra oportunidad, cuando se calienta el inyector a más altas temperaturas, logran vaporizarse y entran a mi corrida cromatográfica, pero no pertenecen a la muestra que yo inyecté, sino que se desprendieron de la cámara de inyección porque elevé la temperatura en el inyector y se me mezclaron con la muestra que yo inyecté, ¿se entiende? Entonces cada tanto lavamos el inyector y también cada tanto lavamos el detector. Todos estos lavados se hacen con solventes orgánicos fundamentalmente, para despegar también todo lo que quede pegado, porque con el tiempo se van pegando sustancias que llegan al detector y que también puede incurrir a que me manche o me dé falsa información en mis cromatogramas. Esos son otros tips de uso, de mantenimiento y buena operación en una corrida cromatográfica. ¿Algo sobre esto? No, profe.